Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlo. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. La paz de Cristo esté con ustedes. Espero de que estén disfrutando esta semana. Quiero que, si es tan amable, abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Hoy llegamos al principio del capítulo 3 de Apocalipsis. Y hoy vamos a estar considerando lo que Cristo dice a la iglesia de Sardis. Y es mi oración que usted y yo podamos considerar esta porción de la Escritura con un espíritu enseñable y al mismo tiempo con un deseo de que el Espíritu Santo pueda escudriñar nuestros corazones mientras leemos y mientras meditamos en esta palabra. Dice la Escritura de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las obras, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, en tus manos estamos. Señor, examínanos por medio de este pasaje. Señor, permite que los que estamos presentes podamos leer esta carta como si fuéramos a nosotros los que se escribió por primera vez. Para quitar de nosotros toda autojustificación. Danos un espíritu de sinceridad, una actitud de sinceridad. Señor, al estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Yo creo que lo que Dios dice en su palabra debe ser siempre escuchado
por la iglesia. Pero a veces uno se encuentra pasajes que uno dice, bueno, que todos los pudiéramos escuchar o todos pudiéramos poner nuestro corazón o nuestro espíritu a la disposición de lo que el Espíritu Santo o el Señor quiere hablar a nuestra vida. Y creo que es el caso cuando uno lee lo que lee que se le escribió a la iglesia de Sardis. Si uno pensaba que quizás la exhortación a Tiatira fue una exhortación muy larga y amplia, cuando uno lee lo que se escribe a Sardis, pues mueve los cimientos de uno. Vamos a dividir este pasaje, como siempre, en 5 puntos. Primero vamos a tratar de ver una pequeña reseña de la ciudad de Sardis. Segundo, vamos a tratar de mirar el saludo, gracias, del Señor Jesucristo a esta iglesia. Tercero, vamos a mirar la terrible acusación que recibe esta iglesia de parte del Señor. Cuarto, vamos a ver pues la solución que el Señor propone para esta iglesia, a este grave problema, y al final pues veremos la exhortación que el Señor les da a estos hermanos. Ahí me perdona que puse 2 veces Señor con minúscula, debería estar con mayúscula. Así que vamos a mirarlo de esa manera. Y al mismo tiempo vamos a meditar en nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Usted dirá, pero ¿por qué siempre dice algo sobre la ciudad de Sardis o de las ciudades? Bueno, creo que me gusta compartir un poco de información sobre cada una de estas ciudades que estamos estudiando, porque al conocer un poco de la información de ellos nos ayuda a conocer el contexto histórico y cultural de estas ciudades, nos ayuda a entender un poco más el mensaje de Cristo a esta iglesia. Esta ciudad se menciona en la Biblia solamente en el libro de Apocalipsis. Y aparece en este pasaje que acabamos de leer y también en el capítulo 1, versículo 11. Usted recordará cuando el Señor Jesucristo le da la lista al apóstol Juan de las iglesias a las cuales él se va a dirigir en este libro. De Sardis se sabe que es una ciudad, o que fue una ciudad muy grande e importante en el mundo antiguo, que fue fundada más o menos en 1200 antes de Cristo por el Imperio Lidio. Cuando se encontraron las monedas sobre esta ciudad de Sardis, había una inscripción en las monedas, ¿no? Aquí usted encuentra que en God we trust, ¿no? En Dios confiamos. Bueno, ellos tenían allá Sardis, la metrópoli de Asia. Es decir, según el historiador William Ramsey, ellos tenían un concepto alto de sí mismo, de que era una ciudad importante o imponente. En cuanto a la religión de Sardis, ellos eran devotos a la diosa de Cibeles. Usted quizás lo ha escuchado, la diosa de Cibeles. Ellos creían que Cibeles podía resucitar a los muertos y tenían una gran necrópolis, o sea, llamada el Monte de los Mil Montes, o necrópolis, es decir, un cementerio que lo llamaban Monte de los Mil Montes, donde ellos colocaban los muertos esperando de que la diosa Cibeles pues interviniera y los levantara. Ellos también tenían un templo dedicado al dios Zeus, promovían el culto al emperador romano, y en 26 después de Cristo, Sardis intentó construir un templo para el emperador Tiberio, y finalmente, como creo que ya lo estudiamos, pues ese
se le otorgó a la ciudad de Esmirna realizar esto. Eso ya lo estudiamos. En Sardis también había una gran cantidad de comunidad, o como una comunidad de judíos en esa ciudad. Por lo tanto, era una ciudad que había prosperado. Se construyeron varias sinagogas. Y, ¿qué más podemos decir? También podemos decir que esta ciudad se encontraba en la cima del monte Temolo, así, T de tetero, Temolo, que era rodeada por 3 precipicios, es decir, solamente había una entrada para ese lugar, porque por los otros lugares había un precipicio y nadie supuestamente se podía subir por ahí. Y es interesante que ponga atención sobre esto, porque esto va a ser interesante a lo que vamos a decir un poco más adelante. O sea, estaba ubicada estratégicamente, y todo el que quería atacarla supuestamente pues no iba a tener ningún éxito. William Brandt, también un historiador, decía que Sardis podría ser un ejemplo típico de lo que es un contraste melancólico entre el pasado, que era esplendoroso, y un presente ruinoso. O sea, ellos en cierta manera vivían de lo que había pasado. Dicen los historiadores que 700 años más o menos antes de que Juan escribiera Apocalipsis, o que llegara esta carta a ellos, ella había sido una de las ciudades más grandes de su momento, y que cuenta que a pesar de que era imposible, o se decía que era imposible capturarla, fue capturada en 2 ocasiones por diferentes ejércitos en diferentes tiempos, porque como se sentían tan seguros de que nada les podía pasar, se olvidaban vigilar. No eran vigilantes, o sea, no pongamos vigilancia porque aquí nadie nos va a hacer nada, a mí nadie me toca, no se preocupe. Bueno, en 2 ocasiones, separadas por una gran cantidad de años, les pasó lo mismo. Fueron capturados porque, como decimos en una adagio muy popular, se durmieron en los laureles y los atacaron. Ahora es interesante, dicen los historiadores, que la historia de la ciudad ahora se estaba repitiendo en la iglesia. La ciudad, por su confianza en que nada les podía pasar, fueron atacados en 2 ocasiones. Ahora la iglesia, por su confianza y por dejar de vigilar, también había sido capturada y estaba viendo las consecuencias que encontramos que describe el Señor en este pasaje. Esto nos lleva al saludo de la iglesia. El Señor saluda a esta iglesia presentando sus atributos en relación a lo que les va a decir. Lo primero que le digo, vamos a leerlo, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Lo primero que el Señor les dice a ellos es: el que tiene los 7 espíritus de Dios. El Señor estaba recordando a esa iglesia y nos recuerda a nosotros que Él es el que posee los espíritus de Dios. Es decir, que esos 7 espíritus, como ya estudiamos, representan ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Representa la plenitud del Espíritu Santo. El Dios de la Biblia, quien inspiró el libro de Apocalipsis, al dirigirse o al llamarse el que tiene los 7 espíritus de Dios, está haciendo referencia a ese Dios trino, ¿no? Es decir, Dios en 3 personas. Así que es bueno recordar que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro de revelación, es un libro de profecía, es una carta, como estudiamos en la introducción, y tiene que entenderse en muchas ocasiones de esa manera. Así que el número 7 simboliza que plenitud, simboliza perfección, algo que es completo en sí mismo,
sin ningún tipo de carencias. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a esta iglesia en Sardis es que no es que existan 7 espíritus y que Él los tiene en su mano, sino que Él les está recordando que Él posee el único espíritu perfecto, ¿no? El Espíritu Santo. Y es bueno recordar, ¿no? Yo lo quiero decir, cuando hablamos de la Trinidad, no es que nosotros creamos en la iglesia cristiana, o por lo menos en esta congregación, que hay cierta jerarquía dentro de la Trinidad. No. Como iglesia creemos firmemente que en la Trinidad no hay ninguna jerarquía. Los tres, el Padre y el Espíritu Santo, son uno mismo en sustancia, en poder y en eternidad. Cada uno cumple una función diferente, pero es lo mismo. Es más, uno de los credos de la iglesia, o el credo de Anastasio, que es donde la iglesia pone por escrito lo que ellos creen que enseña la Biblia, dice lo siguiente: en la Santa Trinidad nadie es primero ni último, ni mayor ni menor, sino que los 3 personas son coeternas y coiguales. Los 3 tienen la misma esencia, la misma sustancia y las mismas características. Ahora la pregunta es, ¿por qué saluda Cristo a la iglesia de Sardis de manera tan específica, mencionando precisamente al Espíritu y su influencia? ¿Por qué? Bueno, porque en la Escritura el Espíritu Santo es presentado también como el Espíritu que da ¿qué? Que da vida. Y vida era justamente lo que esta iglesia necesitaba por el estado en el que se encontraban. O sea, ahí uno ya va entendiendo por qué el Señor en su sabiduría se presenta como se presenta. Eso es lo que necesitaban, vida, precisamente. Hermano, lo que mantiene el vigor de la iglesia espiritualmente es el Espíritu Santo. No depende de las actividades que la iglesia haga, no depende de la música, si la música está dura, bajita, si es movida o si es lenta, no depende si ponemos luces o las apagamos, no depende de eso, depende única y exclusivamente del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se mueve como muchas veces nosotros pensamos o nos han hecho creer que se mueve. Yo siempre me acuerdo, bueno, mejor, yo hoy estaba pensando que yo iba a corregir eso, pero como estoy trabajando en eso, pero ya dije, voy a seguir. Estoy pensando en algo que alguien dijo un día, que le contaron, yo no soy testigo, le contaron simplemente, que estaban supuestamente hacía una actividad y entonces por alguna razón la guitarra o un movimiento y empezaron a decir, wow, 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 Dios está aquí, Dios está aquí. Yo decía, pero qué tristeza que Dios tenga que tocar una guitarra así para que su iglesia crea que Él está presente. No, eso simplemente son emociones humanas. El Espíritu Santo se mueve de maneras que nosotros no podemos entender, pero Él está presente. Por eso en la Escritura encontramos la exhortación a no apagar el Espíritu Santo. Dice, no contristarlo. Más bien, dice la Escritura, nos llama a que seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese es el llamado, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente no es una opción. Es un mandato de parte de Dios a ser llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo no significa sensaciones externas. La llenura del Espíritu Santo, según la Escritura, es que tú eres controlado por la palabra de Dios. Eres controlado por el Espíritu Santo, por los deseos del Espíritu Santo, no por los deseos suyos ni los deseos míos. Lo segundo que nos dice es el que posee las 7 estrellas. Es decir, el Señor se presenta como el que es la cabeza de su iglesia.
Eso lo estudiamos cuando hablábamos de las 7 estrellas, ¿no? Está hablando de que Él es, lo que está hablando es de que Él tiene el control, en ese caso, estas 7 iglesias, ¿no? Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no es el pastor. El pastor, pues yo le decía a una persona hace unos días, es un hermano más como ustedes, sino que Dios lo puso allí para que pastoreara. Pero no, Él no es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y por lo tanto, si Él es la cabeza, Cristo, debemos obedecer lo que Él manda. Él es el que tiene la última autoridad. Lo que hace la iglesia no debe depender de nosotros. Ni lo que dice la cultura, ni a ver qué es lo que más atrae gente. No, no, no. La iglesia tiene que hacer lo que Cristo o su cabeza dice que tiene que hacer. Ahora, después de presentarse, el Señor se presenta y le dice a estos hermanos una acusación. Y es una acusación que podríamos ver que es un poco pues terrible, ¿no? Pero para ayudarle a entender, porque quizás no lo voy a seguir exactamente como está allí, pero para que sea quizás un poco más fácil para usted de seguir lo que los versículos están diciendo, entre el versículo 1 y versículo 4, en los versículos 1, 2 y 4, por partes o por diferentes secciones de cada uno de estos versículos, se nos presenta la acusación o el problema que tenía esta iglesia. Y en los versículos 2 también y versículo 3 se nos presenta la solución del problema. ¿Okay? Así que en el versículo 4 usted va a encontrar todavía descripciones del problema de la iglesia en el versículo 2 y el versículo 1, pero también en el versículo 2 usted va a encontrar que el Señor también presenta la solución, y el versículo 3, al problema que están experimentando. Ahora, el problema de esta iglesia, y es donde nos debe llevar a usted y a mi Iglesia del Calvario, hoy en el 2024, a preguntarnos a nosotros mismos y examinarnos nosotros como iglesia. Porque nada nos sirve estudiar la iglesia de Sardis y que muy bonito, no. Si no nos examinamos a nosotros mismos como iglesia. El problema de esta iglesia era que tenía un nombre que no reflejaba su realidad. Así como la ciudad de Sardis vivía de una apariencia sin sustancia, esta iglesia proclamaba ser una iglesia viva. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, del Señor Jesucristo, el diagnóstico era distinto. Mientras ellos se creían que estaban vivos, el Señor les dice: lo siento mucho, ustedes están muertos. Alguien lo presentó como si estuviera en un coma profundo. Quizás en el 2020 estuvo muy de moda que la gente entraba en coma, ¿no? Se nos familiarizaba mucho con eso, por la consecuencia del virus este. Estaba ahí la persona, la tienen con unas máquinas para que respire, pero parece que no está. No escucha, no siente y... Era una iglesia que, aunque aparentaba, parecía estar viva, la realidad era otra. Es decir, que lo que significaba ser de lo que significaba ser iglesia, solo tenían el nombre. Solo tenían el nombre. La imagen que proyectaban a los de afuera era quizás una iglesia muy atractiva, una iglesia que quizás tenían muchas actividades, que tenían un nombre de que vivían, impresionaban a los hombres, pero a Dios no lo impresionaban. Dios sabía la realidad. Creo que lo he dicho en varias ocasiones desde este púlpito. Esta iglesia creía estar llena de vida
cuando no tenía nada. Creo que el pastor Núñez es el que lo dice. Hay algo más peligroso que no ser salvo, y es pensar que eres salvo cuando no eres salvo. Porque al menos cuando usted sabe que no es salvo, trata de hacer algo para ser salvo. Pero el que cree que es salvo, como cree que está bien, ¿se recuerda? Ellos decían, aquí nadie nos va a atacar, aquí nadie nos va a tocar, estamos en una montaña, por aquí nadie puede subir, solamente hay un camino, y cuando venga por el camino los vamos a ver a la distancia y los podemos atacar. Y nadie nos va a atacar. Se confiaron, seguro mató a confianza, dicen por ahí. Guillermo Hendrickson, y creo que lo escribí mal a los que los mandé, Hendrickson dice, debió haber sido una lumbrera, debió haber sido una lumbrera, pero falló en su deber. Por tanto, parece que ni a los judíos ni a los gentiles les molestaban mucho la gente de Sardis. Era una iglesia tranquila. Es Hendrickson con K y me faltó la S-E-N, Hendrickson. Puse Hendricks, pero es Hendrickson. Dicen los historiadores que esa iglesia gozaba de paz como goza de paz un cementerio. Esta iglesia no causaba diferencia en la sociedad donde se encontraba. No producía ningún problema. Es como tener un cementerio de vecinos, ¿no? Aunque bueno, no sé, a veces la gente no quiere vivir cerca de los cementerios porque empiezan a pensar unas cosas extrañas, pero bueno. Es como vivir cerca de un cementerio. Quizás los que hemos vivido en países de Sudamérica conocemos un poco más de esto, ¿no? Pero a veces tenemos vecinos que son muy ruidosos, ¿cierto? ¿Sabe por qué son ruidosos? Porque están vivos. Hacen sus escándalos, sus pachangas y las casitas que están muy pegadas ahí. Si están peleando, pues uno alcanza a escuchar las peleas y todas las cuestiones. Y son ruidosos porque están vivos. Pero cuando usted vive al lado de un cementerio no escucha nada. ¿Por qué? Porque todos están muertos. Entonces esta iglesia no producía nada. Como lo diré más adelante, quizás ahí sonaré repetitivo, no se habla de que eran perseguidas. No eran un problema ni para los judíos ni para los romanos. Estaban tranquilos, o sea, nosotros no nos metemos con nadie, estamos tranquilitos. Y lo más seguro decían, estamos bendecidos, prosperados y en victoria, como dicen algunos. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Sabe que hay un comentarista que hizo una analogía de esto usando el caso de Ananías y Zafira, aplicándolo a la iglesia de Sardis? Él dice lo siguiente: si por la gracia de Dios esta iglesia aún tiene vida, debe aprovechar su oportunidad. Si no lo hace, los mismos pies que entregaron a tu hermana Sardis estarán listos para sacarte a ti también. Al igual que sucedió con Ananías y Zafira, Cristo le está diciendo a esta iglesia que está al borde de la muerte espiritual, estás a punto de ser sepultada. Iglesia del Calvario, eso es para usted y para mí. Si por la gracia de Dios aún tenemos vida en esta congregación, debemos aprovechar esa oportunidad para arrepentirnos. Porque si no lo hacemos, ahí están los pies de los que enterraron a nuestra hermana, la iglesia de Sardis, para sacarnos a nosotros también. Hermanos, lo que no importa, lo más importante no es tener una buena imagen ante los demás. Lo más importante es cómo estamos como iglesia delante de nuestro Señor.
Eso es lo más importante. No debemos dejarnos impresionar por otras congregaciones. Hoy es como cantan de bonito. Hoy mira cómo predica ese pastor de bonito. Hoy mira cómo tanta gente. No debemos dejarnos impresionar de eso. Ni tampoco no debemos preocuparnos en impresionar a otros con lo que nosotros estamos haciendo, hermano. Eso no sirve delante de Dios. Y lo estamos viendo en este pasaje. Una iglesia puede tener un edificio muy bonito. Puede tener un presupuesto muy grande. Puede tener ministerios influyentes. Puede tener una página de internet muy impactante, muy bonita, unas redes sociales, wow, tremendas. Puede tener una grande membresía. Y aún así puede ser un cementerio ante los ojos del Dios vivo. Y pasa lo mismo con una iglesia también que tenga poquita gente, que no tenga internet ni redes sociales. Puede ser un cementerio ante los ojos de Dios. Aquí está la pregunta del millón, que quizás algunos de ustedes estarán haciendo la pregunta, pastor. Y bueno, ¿y cómo llegó la iglesia de Sardis a ser una iglesia muerta? ¿Cómo llegó la iglesia de Sardis a esta condición? Lo que sí le puedo decir de entrada es que no pasó de la noche a la mañana. Nada pasa de la noche a la mañana. Yo no me quedé calvo de la noche a la mañana. ¿Cierto? Yo tampoco crecí de la noche a la mañana. Pero fue un proceso lento. Poco a poco. Poco a poco dejaron que otras cosas empezaran a invadir su corazón. Poco a poco dejaron a un lado los principios y mandamientos. Por ejemplo, a veces la gente dice, un día que no me congregue no está bien. Y luego, un día que no me congregue está bien. Y luego entonces ya, 2 días que no me congregue está bien. Y poco a poco empiezan. ¿Usted cree que la gente deja de congregarse en la noche a la mañana? Ah, ya desapareció. No, fue un proceso que empezó poco a poco. Poco a poco dejaron a un lado los mandamientos. Poco a poco empezaron a darle más, a prestar más interés a lo que la cultura pagana de su momento estaba diciendo. Tal vez ignoraron las advertencias que Dios le daba, poco les decía para que vigilaran, las fueron ignorando y llegaron a esa condición. Como resultado, dejaron de escuchar la voz de Dios y terminaron en esa condición. El creyente que se desanima, o la persona que se desanima, es producto de que poco a poco dejó de hacer. Ahorita estoy ocupado, al rato oro. Al rato oro, y de ese al rato, van 4, 5, 6, 7 días que no ora. Y esos 7 días luego se convierten en semanas. Al rato leo la Biblia. Y ese rato a rato se convierte en horas, se convierte en días, se convierte en semanas que ya no lee la Biblia. Y luego la respuesta más fácil es culpar a otros de mi condición. Para que esta iglesia, ahora quiero decir algo, para que esta iglesia o para que una iglesia esté muerta, no necesariamente todos tienen que estar muertos. ¿Lo notaron en el texto? ¿O no lo notaron en el texto? No necesariamente todos tienen que estar muertos. Porque parece ser que la mayoría de la iglesia, o una gran cantidad, caía en esa categoría de muerte. Pero sin embargo Jesús en el versículo 4 nos dice, pero tienes unos pocos. Mire, llama la atención, dice unos pocos. Solo unos pocos se mantienen fieles. Unos pocos no se han contaminado. Lo mismo miramos en la iglesia de Tiatira. Hermanos, siempre hay un remanente y siempre es más poquito. Muchos son los llamados, pocos los escogidos.
de los jóvenes que llevaron cautivos a Babilonia, ¿cuántos no se contaminaron con la comida del rey? 4, dice la Escritura. De la cantidad de gente que había antes del diluvio, ¿cuántos se salvaron? 8. Jesús dijo, en aquel día me dirán, ¿cuántos me dirán, Señor, Señor? Muchos. Oh, que el Señor tenga misericordia. Al menos voy a hablar por mí en este caso. Y que yo sea de esos pocos, amén. No sé usted si piensan lo mismo que yo. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice pocos. Hermano, aunque el problema era terrible, no todo estaba perdido. A veces vemos iglesias que podemos decir muertas, pero hay esperanza. Algunas personas a veces, no sé, rápidamente salen corriendo de las iglesias porque algo no les gusta y empiezan a saltar de congregación en congregación. Pero sin embargo, puede ser que Dios te esté llamando a hacer tú la diferencia allí en lugar de salir corriendo. Hace unos años yo hablaba con una persona, bueno, yo estaba aquí, esta persona estaba en Colombia, en ese tiempo éramos jóvenes, nos reuníamos en la misma congregación y entonces, hablando conmigo, me decía, pero es que esta congregación, que no sé qué, que yo me quiero ir para otro lado, que para hacer lo otro. Y yo le dije, ¿y no será que de pronto Dios te quiere usar a ti para que tú hagas algo allí? Ay, me dijo, ustedes siempre los pastores. Bueno, ya ahí sí me dice, no, siempre los pastores que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, pues está bien, pues entonces, bueno. Hermano, ¿no será que Dios quiere usarme a mí en medio de esa situación para marcar la diferencia, para impactar? ¿No será que quizás yo soy parte de ese remanente que Dios dice voy a usar? Recuerde que lo que le dijo a la iglesia de Éfeso, le dijo, si no haces algo, quitaré el calendero de tu lugar, es decir, mi presencia se irá de ti. Pero aquí en Sardis todavía había esperanza. Claro, ¿cuál era la evidencia de que estaba muerta? Porque habría que mirar cuál es la evidencia. ¿Por qué el Señor dice que estaba muerta? Bueno, la primera evidencia la miramos al final del versículo 2. Al final del versículo 2 dice lo siguiente: y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Ahí está una de las evidencias que el Señor da del por qué estaba muerta. Le dice: queda poco tiempo para seguir llamándose iglesia, pero he hallado que tus obras no son perfectas. Mire que no hice delante del pastor, ni delante del gobierno, delante de mí, de Dios. Ahora, según los manuscritos originales, la frase que dice delante de mí, hace referencia a los ojos de Dios. O sea, las obras de esta iglesia no eran perfectas, es decir, estaban incompletas ante los ojos de Dios. No, perdón. La Biblia lo traduce delante de mí, delante de Dios, perdón, delante de Dios. La frase original del manuscrito es delante de mí, Dios. Creo que es lo que dicen, delante de mí, Dios. Entonces, externamente sus obras parecían impresionantes. Quizás tenían muchas actividades, quizás muchos ministerios, quizás era una gran congregación, quizás tenían muchos programas.
A los ojos de los hombres, quizás los de lado decían, uy, yo quiero una iglesia como esa. ¿Por qué en mi iglesia no hacen esto y esto y esto y esto y lo otro? Pero ante los ojos de Dios dice, sí, hacen todo eso, pero sus obras carecen de sustancia delante de la presencia de Dios. Miren lo que dijo Richard Phillips, un pastor y comentarista, en su comentario de Revelaciones, de Apocalipsis sobre esto dice, Cristo vio que la religión en Sardis estaba vacía de una devoción real y de agradecimiento a Dios. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, hermano. Nosotros podemos hacer muchas cosas en la congregación, pero las podemos estar haciendo con una falta de sustancia para Dios. Si tú y yo las hacemos para que los hombres nos vean, si tú y yo las hacemos para competir con el otro, si tú y yo lo hacemos para quizás impresionar a otro y no para la gloria de Dios, son obras que no son perfectas delante de Dios. Y esta palabra, tus obras no son perfectas, habla de que Dios esperaba mucho más de ellos. Y no se está refiriendo a la cantidad de cosas que tenían que hacer, sino a la calidad de las cosas que debían hacer. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios pedía de los animales que iban a sacrificar que no estuvieran enfermos, que no fueran cojos, ni que estuvieran en mala condición, ni que fuera el más flaco. Él pedía ¿qué? Lo mejor para él. Si tengo dos y uno está flaco, el único problema es que está flaco y el otro está gordo, y esa es la única diferencia. Dios pedía ¿cuál? El gordo, el mejor para él. En Malaquías, Dios reprendiendo al pueblo les dice que cuando presentaban los animales ciegos, ellos decían para el sacrificio, ¿no es malo? Dice, cuando ofreces un sacrificio cojo o enfermo, ¿no es malo? Y él les preguntaba, y creo que eso lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Malaquías, les preguntaba, ¿ofrecerías tú a tu gobernador un animal así? ¿Invitaría usted, no sé, al gobernador de Alabama a su casa y lo atendería con platos desechables? No, ¿cierto que no? No, sacaríamos la vajilla que tenemos guardada para los invitados especiales. En desechables comemos lo de la casa, ¿no? Sacamos lo mejor. Él le decía, ¿por qué con Dios hacemos lo mismo? ¿Por qué a Dios le damos la sobra? A Dios cualquier cosa. O a Dios no tengo tiempo. O a Dios esto y lo otro. ¿Por qué a Dios sí? Eso es lo que él le dice al Malaquías. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nuestras obras con Dios son imperfectas porque le damos a Dios lo que sobra. Yo le digo a los que les gusta la música, hombre, en el grupo de alabanza, traten de correr la milla extra. Los que están en la computadora y toda esa cosa, traten de correr la milla extra. Cuando yo crecí, pues, y estaba aprendiendo, no existía los tutoriales en YouTube. Yo hubiera querido tener eso cuando estaba aprendiendo a tocar esos instrumentos. Más fácil no se puede. Pero hoy ni los músicos, ni nadie quiere sentarse un rato a estudiar, aunque sea cosas en YouTube, para aprender, para aplicarlas para la gloria del Señor. Porque eso requiere correr la milla extra. Y como no quiero correr la milla extra, mejor no hago nada. Obras imperfectas delante de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué te mueve a hacer lo que haces? ¿Cuál es la motivación por la que hace las cosas? ¿Qué diría el Logos o qué diría el Padre, el Verbo,
el examinador de los corazones, sobre tu interior, el del por qué haces las cosas. Si Dios tuviera que examinarte, ponerte, no sé, en una resonancia magnética donde se ve lo más profundo de las intenciones de tu corazón y para analizar el por qué cantas, el por qué tocas un instrumento, el por qué enseñas, el por qué barres en la congregación, el por qué haces lo que haces, ¿qué resultaría en ese examen? ¿Qué saldría a la luz? Mira lo que dijo un comentarista. Dice, una iglesia puede llamarse ortodoxa, es decir, que es fiel a la doctrina o a la sana doctrina, porque sigue las enseñanzas correctas de nuestros antepasados cristianos nos dejaron. Pero también necesitamos ser una iglesia viva, es decir, debemos mostrar en nuestras vidas que creemos en esas enseñanzas, esforzándonos por vivir de manera santa, sirviendo a Dios con dedicación por amor a su Hijo Jesucristo. Hermanos, hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Así sea que yo soy el que barro, entonces tengo que decir, bueno, Señor, ¿cuál es la mejor escoba que puedo conseguir para poder hacer mi trabajo? Señor, no se barre muy bien, estoy barriendo, pero a ver, vamos a ver un tutorial en internet, a ver, ¿cómo se puede barrer mejor? Señor, yo no sé hacer más nada. No sé cantar, no sé enseñar, no sé nada. Yo lo único que puedo hacer, señores, es barrer. Señor, yo lo quiero hacer de la mejor manera. Nadie me va a ver barriendo porque la gente no va a estar aquí, pero normalmente a veces nos gusta es donde todos nos pueden ver. Donde la gente pueda decir, wow, ¿y quién hizo eso? Wow, qué bonito. Eso es lo que normalmente nos gusta. Entonces vamos a recibir, según la Escritura, únicamente eso. El elogio de los hombres, nada más. Esas son obras imperfectas. En cierta manera, pensar en esto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, nos lleva a pensar de que Dios escudriña nuestros corazones. Pero me recuerda lo que el profeta Isaías le dijo al pueblo, la acusación que el profeta dijo al pueblo en Isaías 29, versículo 13. Búsquelo, es un pasaje muy conocido, cuando usted lo vea se va a acordar. Pero mire lo que dice el profeta allí. Mire lo que dice. Versículo, ¿qué dije? 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le han sido enseñados. O sea, me están cantando, sí, muy bonito el que canta o los que cantan, pero su corazón está en otro lado. Cuando nuestras obras no son perfectas es lo que está diciendo el Señor. Sí, estás haciendo lo que estás haciendo para que la gente te vea. Eso a mí no me sirve, tu corazón está lejos de mí. Esto me recordó también lo que el Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos, a los fariseos en particular, allá en Mateo 23, 37, creo que también es un pasaje muy duro. Palabras fuertes. El Señor Jesucristo le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. O sea, hipócritas, para que usted lo entienda, ellos lo usaban en el sentido de que era que se ponían una máscara, era lo que usaban los que ponían máscaras para actuar. O sea, lo que está diciendo es que ustedes están actuando simplemente. Porque sois semejantes, mire la ilustración que hace, a un sepulcro blanqueado. ¿Cómo son las lápidas por fuera en un cementerio? Son bien bonitas. Hasta mármol y tanta cosa le ponen. Yo el día que me muera mi esposa, entre menos dinero gaste mejor.
si yo me muero primero? Ya, yo ya me fui. Ni cuenta me voy a dar. Si lo pone en mármol, si le pone oro, si le pone esto, si le pone la otra, o sea, nada. No, ¿para qué se va a perder el tiempo en eso? Pero lo veo muy bonito. La gente hasta va y le ponen flores y lo organizan y para acá y usted, algunos ponen una cantidad de cosas, hasta bonito se ve, ¿para qué digamos que no? Se ve bonito. Dice Jesús, por fuera son sepulcros blanqueados. A la verdad dice, se ven hermosos. Pero Jesús dice, pero por dentro son huesos muertos y toda inmundicia, huele a de todo menos a bueno. Palabras fuertes, sí, son palabras fuertes. A la pregunta es, ¿qué piensa Jesús de ti y de mí? ¿Cuál es la verdadera realidad de mi corazón que está viendo Jesús? Yo puedo engañar a los hombres, yo puedo engañar a los pastores, yo puedo engañar a los profesores, yo puedo engañar a mis compañeros de clase, yo puedo engañar a mis padres, yo puedo engañar a mi cónyuge, puedo engañar a los vecinos, pero al Señor no lo podemos engañar. Él sabe si las obras tuyas son perfectas delante de Él. Es decir, si son completas. Es decir, si son con la intención correcta. Sardis era la consecuencia lógica de lo que pasó en Éfeso. Mientras Sardis persistía en dejar su amor, Sardis ya lo había dejado por completo. Ya lo había dejado por completo. Y Dios le recrimina eso. Y yo por lo menos puedo pensar que, al menos los que estamos los miércoles estudiando esto, deberíamos haber dado ya un paso al frente y decir, Señor, yo no quiero ser ese, yo no quiero ser como Éfeso, yo no quiero ser como Sardis. Señor, yo lo que voy a hacer para ti en mis limitaciones, no quiero ni imitar a nadie, ni competir con nadie, ni quedar bien con nadie, Señor. En mis limitaciones, yo quiero hacer esto lo mejor que pueda para que tu nombre sea exaltado. Así nadie se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Otra evidencia de la muerte de esta iglesia se encuentra en versículo 4. Donde mire lo que el Señor dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aquí hay algo importante. Aquí vemos dos cosas. Habían unos pocos en Sardis que no habían manchado sus vestiduras, pero otros sí lo habían hecho. O sea que el promedio de los que ya mancharon las vestiduras era mayor que de los que no lo habían manchado. Es decir, que habían unos que vivían un cristianismo de apariencia. Que de la puerta para acá, aleluya, gloria a Dios, me voy con Él a la Nueva Jerusalén y canto y todo lo que quiera, pero de la puerta para allá eran otro negocio. Aquí muy santos, aquí, pero afuera, demonios completos. La cultura ya los había absorbido totalmente. ¿Se acuerdan que esto también lo estudiamos en Santiago? Santiago dice que la verdadera religión, no nos gusta usar el término cristianismo es la religión, y yo mismo en el pasado no lo usaba, pero ya ahora lo uso. Dice Santiago que la verdadera religión implica guardarse sin mancha del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero tenemos que guardarnos del mundo. Y no se trata de unas cuantas manchitas, sino se trata de esforzarnos para que la mancha no nos alcance. Hermano, perdóneme, pero usted no necesita andar buscando la tentación. La tentación lo busca usted. Y Santiago dice que todos somos
tentados conforme a nuestras propias concupiscencias. Deje de estar echando la culpa al otro. No, usted es tentado por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos. Entonces Dios nos dejó en este mundo para que seamos sal y luz. Pero esta iglesia estaba perdiendo la influencia en el mundo y sus vestiduras se estaban manchando. ¿Qué significa manchar las vestiduras? Por ejemplo, hay dos pasajes en Zacarías, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en Judas. Zacarías 3:4, no tienen que buscarlo, solo anótelo. Zacarías 3:4 y Judas 1:23, donde nos presentan las vestiduras manchadas. Y estas simbolizan, escúcheme por favor, que se han contaminado con el pecado. Entonces, según, usando ya lo que el Señor Jesucristo ya enseñó en la iglesia de Tiatira, el que tiene ojos como llama de fuego, el que escudriña los corazones, el que todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. En Sardis habían pocas personas que no se habían contaminado o manchado con el pecado, pero que había una gran cantidad que sí se había manchado con el pecado. Ahora, ¿qué pecado podría ser? Podríamos decir, porque una de las cosas que encontramos mucho en las iglesias, en los mensajes que la iglesia, de estas iglesias, el mensaje de las iglesias aquí en Asia Menor, es que observa que el pecado con el que el Señor les confronta era su compromiso con el mundo. El mundo busca corromper al cristiano mediante persecución extrema, usando al imperio romano para perseguirlo, usando a los mismos judíos para perseguirlos, para atacarlos físicamente, o usando falsas doctrinas como las de las Nicolaitas para intentar descarriarlos del camino. Eso es lo que vemos en las otras iglesias. Sin embargo, en Sardis, a pesar de estar en un entorno pagano totalmente, ni enfrentaban persecución de los romanos, ni enfrentaban acusación de los falsos de los judíos, ni siquiera tenían falsas doctrinas que se habían metido de ellos. ¿Y sabe por qué? Ni los romanos ni los judíos los perseguían, porque era una iglesia mundana prácticamente. Era simplemente el nombre. Ellos vivían conforme a lo que el mundo decía, entonces, pues, ¿para qué molestarlos? Lo que era un problema para las otras iglesias, en Sardis era una característica dominante. Nadie los molestaba. Dijo un comentarista, era demasiado mundana como para ser digna de persecución. Satanás no tiene necesidad de atacar a una iglesia que está en esa condición. ¿Por qué la va a atacar? Si trabaja para él. ¿Usted cree que las iglesias que predican falsa doctrina le preocupa eso a Satanás? ¿Por qué? No le preocupa. En lo más mínimo. ¿Usted cree que a Satanás le preocupa a un creyente? Voy a hacer la aclaración. Esto lo voy a decir sacando a los trabajadores, ¿no? A los hermanos trabajadores. Sí, voy a aclararlo a los hermanos trabajadores, a los que realmente están trabajando. A Satanás no le preocupa a un creyente cadocho, que aparece por ahí de vez en cuando. A Satanás no le preocupa un creyente que no ora. A Satanás no le preocupa un creyente que no esté involucrado en los grupos de la congregación, de damas, de jóvenes, de niños. Él no le preocupa eso. ¿Qué le está preocupando a esa persona? A él no le preocupa. A Satanás no le preocupa a alguien chismoso. ¿Pero por qué le va a preocupar?
Él no está nervioso, antes le echa candela para que siga en su ministerio del chisme. A él no le preocupa eso. Él está feliz de la vida. No, a él le preocupa el que se congrega, el que estudia la palabra, el que está involucrado en las actividades congregacionales de oración, de estudio de la palabra. El que vio una necesidad y quiere decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? A ese es el que le preocupa. A ese es el que quiere tratar de zarandearlo. Al otro no. El otro lo está arrullando ahí. ¿Qué le va a preocupar? No tiene necesidad. Con esta frase, no han manchado sus vestiduras. Creo que lo que el Señor está diciendo aquí es que estas personas están viviendo de acuerdo los que no han manchado sus vestiduras, lo estaba confundiendo, los que no han manchado sus vestiduras, creo que está haciendo referencia a que estos hermanos estaban viviendo de acuerdo con el evangelio que los rescató. Es decir, que están viviendo de forma coherente o consecuente con lo que dicen que creen y el mensaje que han recibido. Y no se trata de mérito propio. El mérito le pertenece a Cristo. Recuerde que Filipenses 1:27 nos dice que debemos comportarnos de una manera digna del evangelio. Hermanos, hay maneras dignas de vivir. Hay costumbres, hay prácticas que son indignas del evangelio. Y el creyente o la persona que está en Cristo tiene que identificarlos y decir, ¿qué es lo que caracteriza mi vida? Por eso el creyente tiene que reflexionar. Y yo el domingo les puse el ejemplo en el caso mío. El creyente tiene que reflexionar y haciendo. El plan que estoy haciendo es digno del evangelio que me rescató. O sea, esta decisión que yo voy a hacer, el decir, el quedarme durmiendo en la casa, ¿es digno del evangelio que me fue predicado? ¿Es digno de un hijo que fue rescatado por Dios? Ahora estoy hospitalizado, fui operado, estoy trabajando, salí de la ciudad. Bueno, son casos apartes. Aquí estoy hablando de aquel que dice, estoy demasiado cansado. O sea, esa actitud es digna de alguien que ha recibido el evangelio de Jesucristo. Eso no es digna. Pablo, al orar por los filipenses, por los colosenses, le pidió, dijo, Señor, que sean llenos de la voluntad de Dios. ¿Y sabe para qué? Para que anden de la forma digna del Señor. Hermanos, aunque somos imperfectos, somos propensos a fallar, aún así podemos esforzarnos por vivir de una manera digna del evangelio. No somos como el mundo. El mundo los miércoles descansa. El Hijo de Dios se congrega. Porque es que el Señor también viene a la iglesia, se presenta cuando su pueblo se reúne los miércoles. Porque es que nos hemos vuelto, perdónenme, pero nos hemos vuelto igual que Roma. ¿Acaso Dios no se manifiesta a su pueblo en medio los miércoles? Él no merece la misma gloria y adoración el miércoles. Tengo que venir con las mismas ganas el miércoles que el domingo. Tengo que involucrarme en las clases con la misma intensidad, porque eso es digno del evangelio. Y no por quedar bien con el pastor. Ahorita lo hago para que no olvídese de quedar bien conmigo. Usted no necesita quedar bien conmigo. Es su relación con Dios. Es Dios el que está examinando sus obras, yo no. Es Dios el que examina sus obras. Es a Dios el que le vas a dar cuenta. A mí no me puedes usar como excusa. Al hermano no la puedes usar como excusa. A él no lo puedes usar como excusa el día de mañana. No te va a funcionar. Sardis era una iglesia cristiana solo de nombre.
Sus miembros profesaban tener fe en el Señor Jesucristo, pero eran simplemente cristianos nominales o cristianos simpatizantes o cristianos profesantes, aunque ya les puse el adjetivo cristianos. Y entonces ya la gente empieza a creer que hay diferentes niveles de cristianismo. No, no hay. O eres o no eres, pero simplemente eran nominales. Su corazón se había apartado y vivían como el mundo con vestiduras manchadas por el pecado. Y luego llegamos el domingo a querer cumplir con nuestra obligación religiosa. O sea que aunque asistían a la iglesia, cantaban, oraban y leían la Biblia en semana, viven como incrédulos. No abren la Biblia en toda la semana, no oran en toda la semana, no se involucran en ninguna actividad de la congregación en la semana. En lugar de vivir en obediencia, vivían en desobediencia abierta a Jesucristo, vivían complaciendo al mundo. Porque si el mundo me dice a mí que yo tengo una actividad escolar con mi hijo el miércoles a las 6:30 de la tarde, aunque llegue el trabajo, voy. Porque es una actividad de mi hijo, de mi terroncito de azúcar, de mi ídolo. Porque ¿cómo puedo faltar yo a la actividad de mi ídolo? Estudio bíblico. Dije un comentarista, o según los estudios, el primer comentarista de Apocalipsis en el siglo III, sobre esto escribió lo siguiente: pues no es suficiente ser un árbol, no es suficiente para un árbol vivir y no dar fruto, como tampoco es suficiente ser llamado cristiano y confesar a Cristo, pero no tenerlo en nuestras obras, es decir, no obedecer sus preceptos. Simón Kistemaker en su comentario Apocalipsis dice lo siguiente: casi toda la iglesia había cedido al mundo de la religión pagana y judía que los rodeaba. En lugar de influir en su cultura, la iglesia había sido influida por ella. Y seguimos viviendo esto porque hoy muchas situaciones, el mundo, en lugar de nosotros como iglesia, ser influencia en el mundo ha influido en nosotros y hacemos muchas cosas para tratar de supuestamente ganar a la gente, en vez de predicar simplemente el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Nos hemos convertido en iglesias inofensivas. No prediquemos del pecado, no prediquemos del arrepentimiento, no confrontemos a la gente, porque entonces la gente se molesta, la gente se va y necesitamos que la gente llegue porque necesitamos que den dinero para suplir los gastos que tenemos. Hermanos, nuestras armas en el Señor son poderosas para destrucción de fortalezas. Para Cristo la neutralidad no es opción. Él por eso dijo: el que está conmigo, el que no está conmigo, contra mí es. ¿Recuerdan a Josué? Cuando Josué desafió al pueblo y le dijo: mire, si ustedes quieren servir a los dioses baales de sus padres, pues sírvanlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Elías también les dijo: ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos opciones? O sirves a Dios o sirves al mundo, pero sirve a uno. O sea, lo que estaba por morir en esta iglesia prácticamente era casi era su nombre ya. Dice William Harrison sobre esto: gozaban de la paz de un cementerio. Y obviamente son palabras en sarcasmo, ¿no? Porque pues en un cementerio hay paz, pero no hay vida. La próxima semana, si Dios nos da vida,
hablamos de la solución que presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia. Vamos a orar. Padre, Señor, no somos tan diferentes a esta iglesia de Sardis. Señor, llévanos a examinarnos a nivel personal y congregacional si quizá nuestras obras no están siendo perfectas o completas delante de ti. Señor, si quizás las cosas que hacemos las estamos haciendo, Señor, de apariencia, de labios para afuera. Señor, perdónanos. Perdónanos si estamos compitiendo con alguien. Perdónanos, Señor, si estamos dejando a un lado lo que tenemos que hacer y no estamos corriendo esa milla extra. Señor, permite que al menos los que estamos aquí podamos oír lo que el Espíritu dice a la iglesia y podamos reaccionar. Señor, en tus manos estamos. Ayúdanos. Danos la fuerza, Señor, para poder hacer lo que tú pides de nosotros. Porque no queremos fallarte. Padre, no queremos ser de esos muchos que han manchado sus vestiduras. Queremos ser de esos pocos que todavía no las han manchado. Es decir, esos que están viviendo su vida de acuerdo al Evangelio, que dicen que han creído. Señor, queremos ser consecuentes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Vamos a orar por algunas peticiones. Vamos a orar por, yo sé, la hermana Isabel está teniendo problemas de salud, así que vamos a orar por ella para que el Señor le permita recuperarse de su salud. ¿Quién quiere orar por la hermana Isabel? Hermano. ¿Juancho tiene una petición? Ok. Vamos a orar por el amigo de Juancho que le van a hacer cirugía mañana. ¿Quién quiere orar por esa petición?